Durante más de una década, Elsa Pataky y Chris Hemsworth fueron considerados una de las parejas más admiradas del mundo del entretenimiento. Ella, una actriz española de espíritu libre y elegancia natural. Él, un actor australiano convertido en ícono mundial, gracias a su papel como Thor en el universo cinematográfico de Marvel. A ojos del público, lo tenían todo: belleza, fama, fortuna y una familia idílica. Pero detrás de las sonrisas en las alfombras rojas y las fotografías perfectas en redes sociales, se escondía una historia mucho más compleja. Una historia de sacrificios, dudas y silencios que durante años mantuvieron lejos de los medios. Finalmente, después de tanto tiempo, Elsa y Chris han decidido contar la verdad. Y lo que revelaron no es el cuento de hadas que todos imaginaban, sino una historia profundamente humana, llena de luces y sombras, donde el amor se pone a prueba una y otra vez. Corría el año 2010 cuando el destino decidió unir a dos personas separadas por océanos y culturas. Elsa Pataky, nacida en Madrid en 1976, ya era una actriz consolidada en Europa. Había trabajado en producciones españolas como Al salir de clase, Ninette y Los Serrano, además de haber probado suerte en Hollywood con películas como Snakes on a Plane. Con 34 años, su carrera estaba en un punto estable, pero su vida personal atravesaba un vacío. Había llegado a un momento en el que me sentía cansada de las relaciones superficiales, confesó años después. Chris Hemsworth, en cambio, tenía 26 años y estaba en pleno ascenso. Recién había filmado Thor, aunque todavía no sabía que esa película lo convertiría en una estrella mundial. En aquel entonces, vivía en Los Ángeles, compartiendo piso con su hermano Liam y soñando con hacer carrera en Hollywood. Se conocieron gracias a una agencia de representantes que trabajaba con ambos. Fue una cena casual, organizada sin pretensiones, pero la conexión fue inmediata. Desde el primer momento supe que ella era diferente, diría Chris en una entrevista. Tenía esa energía cálida, esa mezcla de fuerza y ternura que me desarmó. Elsa, por su parte, quedó impresionada por la sencillez del joven actor australiano. Me sorprendió su humildad. No tenía el ego de Hollywood. Era auténtico, natural, recordaría. En cuestión de meses, su relación se consolidó. Se entendían sin palabras. Compartían una visión de la vida sencilla, lejos de los excesos del cine. En diciembre de 2010, apenas unos meses después de conocerse, Elsa y Chris se casaron en una ceremonia íntima en Indonesia. Fue una boda casi improvisada, celebrada durante las vacaciones de Navidad. Fue todo muy rápido, reconoció ella. Pero cuando sientes que has encontrado a la persona correcta, no necesitas pensarlo demasiado. Esa espontaneidad marcó el inicio de su vida juntos. Sin embargo, no todo fue tan idílico como parecía. Chris comenzó a filmar Thor y luego Los Vengadores, mientras Elsa afrontaba los desafíos de mudarse a un nuevo país, lejos de su familia y de su idioma. Fue duro, admitió años después. Pasé de tener mi carrera en España a quedarme sola en una casa en Los Ángeles, sin amigos y con un marido que trabajaba todo el tiempo. Mientras el mundo celebraba el éxito del actor, Elsa vivía una etapa de adaptación llena de incertidumbres. Se convirtió en madre en 2012. Con el nacimiento de su primera hija, India Rose, y 2 años más tarde, dio a luz a los gemelos Sasha y Tristan. La maternidad la llenó de felicidad, pero también la enfrentó a una nueva realidad. Su carrera quedaba en pausa mientras la de su esposo ascendía vertiginosamente. El éxito de Chris Hemsworth fue tan abrumador que en pocos años pasó de ser un actor prometedor a uno de los hombres más admirados del planeta. Las revistas lo llamaban el dios del trueno, el hombre más sexy del mundo. Los estudios lo querían para todas las superproducciones. Pero esa fama, que parecía una bendición, comenzó a alterar el equilibrio en su relación. Elsa lo explicó con franqueza en una entrevista con la revista Hola.
Cuando una persona de la pareja tiene tanto éxito y el otro debe renunciar a parte de su vida para acompañarla, surgen tensiones. No es fácil encontrar el equilibrio. Mientras Chris viajaba constantemente entre rodajes, Elsa se dedicaba a criar a sus 3 hijos casi sola. Aprendió a ser madre y esposa lejos de su entorno, enfrentando la presión mediática y las comparaciones. Los tabloides comenzaron a especular. ¿Estaba Elsa resentida por vivir a la sombra del superhéroe? Ella siempre respondió con elegancia, pero con una sinceridad que revelaba lo difícil del momento. No es fácil estar casada con un hombre que pertenece un poco al mundo entero. A veces siento que tengo que compartirlo. Cansados del ritmo frenético de Hollywood, en 2014, la pareja decidió mudarse con sus hijos a Byron Bay, una tranquila localidad costera en Australia. Fue una decisión radical. Cambiar la alfombra roja por el mar, los estrenos por las olas y la fama por la simplicidad. Queríamos que nuestros hijos crecieran en contacto con la naturaleza, no con los paparazzi, explicó Chris. La vida en Byron Bay fue un renacer para ambos. Construyeron una casa ecológica frente al océano, rodeada de vegetación. Elsa aprendió surf, Chris retomó su pasión por la carpintería y juntos comenzaron a practicar meditación y yoga. Parecía que finalmente habían encontrado su equilibrio. Sin embargo, el aislamiento también trajo nuevos desafíos. Elsa, que había dejado atrás su carrera para enfocarse en la familia, comenzó a sentir un vacío. Durante mucho tiempo me definí solo como madre y esposa. Pero llega un momento en que te preguntas, ¿dónde quedé yo?, confesó en una entrevista con Vogue España. Fue en ese punto cuando decidió volver al cine, aunque de manera selectiva. Participó en producciones como Tidelands, Netflix y pequeños proyectos en España, pero ya no buscaba la fama, buscaba reconectarse consigo misma. Como toda pareja, Elsa y Chris enfrentaron momentos difíciles. En 2018 comenzaron a circular rumores de separación. Las ausencias prolongadas de Chris por rodajes, sumadas al cansancio de Elsa por la rutina familiar, generaron tensiones. Los tabloides publicaron titulares alarmistas. Chris Hemsworth y Elsa Pataky al borde del divorcio. La actriz española se siente sola. Pero lo que pocos sabían es que, en ese periodo, la pareja realmente atravesó una crisis profunda. En una entrevista posterior, Elsa admitió: hubo momentos en que no sabíamos si seguir juntos. Estábamos agotados, emocionalmente desconectados, pero decidimos luchar. Buscaron ayuda profesional y comenzaron una terapia de pareja. Fue allí donde aprendieron a comunicarse de nuevo. Elsa reveló que durante años había reprimido sus emociones para no cargar a Chris con preocupaciones. Él vivía bajo tanta presión que yo no quería ser otro problema, confesó. Chris, por su parte, reconoció que no siempre supo escuchar. Estaba tan centrado en mi carrera, que olvidé que el éxito no sirve de nada si no puedes compartirlo con quien amas. Aquella etapa fue dolorosa, pero también sanadora. Salieron fortalecidos, con un compromiso renovado y una visión más madura del amor. En 2023, después de años de silencio sobre su vida privada, Elsa y Chris ofrecieron una entrevista conjunta para un documental sobre la familia Hemsworth. Por primera vez, hablaron abiertamente de los altibajos de su matrimonio. Elsa fue directa. La gente piensa que somos una pareja perfecta, pero no lo somos. Hemos tenido discusiones, dudas, diferencias. Lo que nos mantiene unidos es que nos elegimos cada día. Chris añadió: el amor no es una historia de Hollywood. Es trabajo, paciencia y respeto. A veces no estoy de acuerdo con ella, pero siempre la admiro. Eso es lo que nos salva. En esa entrevista, ambos reconocieron que los primeros años fueron los más duros. Elsa se sintió desplazada y Chris culpable por no estar presente. Pero con el tiempo aprendieron que el matrimonio no es una línea recta, sino un ciclo de reencuentros. Lo importante, dijo Elsa, es no olvidar por qué te enamoraste de esa persona.
La pareja coincide en que sus 3 hijos son el pilar que los mantiene unidos. India Rose, Sasha y Tristan han crecido lejos de la exposición mediática, rodeados de naturaleza y valores familiares. Elsa se enorgullece de haberles inculcado el amor por la vida sencilla. No quiero que piensen que la fama es lo importante, ha dicho. Lo importante es la bondad, el respeto y la gratitud. Chris también ha expresado su deseo de ser un padre presente. En los últimos años, ha reducido su carga laboral para pasar más tiempo con su familia. Cuando miro a mis hijos, entiendo que ningún éxito profesional puede compararse con esto. Esa decisión, lejos de debilitar su carrera, le dio una nueva profundidad humana que el público percibió. Por primera vez, el héroe del cine se mostraba como un hombre real, vulnerable y consciente de sus prioridades. Hoy, Elsa y Chris han encontrado un equilibrio basado en la libertad mutua. No son la pareja perfecta que el público imagina, sino una unión viva, en constante transformación. Ella continúa explorando proyectos personales, desde su marca de joyas hasta campañas por el bienestar mental, mientras él se involucra en causas ambientales y dedica tiempo a su salud física y emocional. Nos apoyamos pero no nos controlamos, dice Elsa. El amor no consiste en poseer, sino en compartir sin miedo. Chris lo resume con sencillez. Lo que tenemos no es un cuento de hadas, es real, y eso lo hace más hermoso. Después de más de una década juntos, Elsa Pataky y Chris Hemsworth se han convertido en un ejemplo de amor maduro, de pareja que ha sabido crecer y reinventarse. No porque no tengan problemas, sino porque los enfrentan con honestidad. Su historia demuestra que detrás del glamour hay sacrificios, detrás de las sonrisas hay esfuerzo, y detrás de la fama hay seres humanos que luchan por mantener viva la conexión más importante, la del corazón. La historia de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, que había comenzado como un cuento de hadas moderno, pronto comenzó a revelar las grietas ocultas detrás del brillo. Lo que parecía una vida perfecta en Byron Bay, rodeada de playas paradisíacas, amigos famosos y una familia de ensueño, escondía silenciosamente una tensión creciente. En este segundo capítulo se revelan los años más complicados de su matrimonio, los celos, las ausencias, las inseguridades, y la lenta transformación de 2 almas que luchaban por reencontrarse en medio del ruido del éxito. A principios de 2016, cuando Chris se encontraba en la cima de su carrera gracias al universo Marvel, Elsa empezó a sentir un vacío que no podía llenar. Mientras él viajaba por el mundo filmando Thor, Ragnarok, Avengers, Infinity War y Endgame, ella pasaba meses sola en Australia, criando a 3 niños pequeños y tratando de mantener una sensación de normalidad. Aunque la actriz aseguraba públicamente que su matrimonio era sólido, su entorno más cercano sabía que estaba cansada. En una conversación privada con una amiga, filtrada más tarde por un tabloide español, Elsa habría dicho: «No quiero ser solo la mujer de un superhéroe. Yo también tengo sueños, pero ya no sé dónde quedaron». La frase reflejaba un conflicto profundo, el equilibrio entre el amor y la identidad personal. Elsa siempre había sido independiente, apasionada por su carrera, pero la maternidad y la fama de su esposo la habían empujado a un segundo plano. Los medios comenzaron a enfocarse en ella no como actriz, sino como símbolo de belleza y maternidad perfecta. Cada foto suya en bikini, cada gesto en las redes sociales, era analizado hasta el exceso. Elsa Pataky, la esposa ideal, titulaban las revistas. Pero detrás de esa etiqueta había una mujer que se sentía invisible. Chris, por su parte, vivía su propio tormento. Aunque parecía fuerte, el peso de la fama empezó a afectarlo emocionalmente. En entrevistas recientes, admitió haber pasado por una etapa de ansiedad y agotamiento extremo. La gente ve los músculos, las películas, las alfombras rojas, pero no ve el estrés, la presión de mantener esa imagen todo el tiempo. Sentía que no podía fallar.
En casa, esa tensión se traducía en silencios prolongados, discusiones por detalles y una distancia emocional cada vez más evidente. Fue durante esos años cuando surgieron los primeros rumores de separación. Algunos medios australianos aseguraron que Elsa había decidido tomarse un tiempo y viajar sola a España con los niños. Otros hablaron de crisis espiritual, de que la actriz buscaba reencontrarse consigo misma. Chris lo negó públicamente, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. En una entrevista posterior con Hiku Australia, reconoció: "Nos perdimos un poco. El éxito puede ser una bendición, pero también una trampa. Cuando el mundo te aplaude, olvidas que la persona más importante también necesita ser escuchada". Elsa intentó llenar el vacío con nuevos proyectos. Volvió al cine con pequeñas participaciones en producciones españolas e internacionales, aunque su prioridad seguían siendo los hijos. También empezó a dedicarse al activismo medioambiental y al bienestar físico, colaborando con marcas ecológicas y escribiendo sobre equilibrio emocional. En su libro Strong, Cómo mantener cuerpo y mente en armonía, dejó entrever los conflictos internos que vivía. La verdadera fortaleza no está en los músculos ni en la fama, sino en mantenerte fiel a ti misma cuando todo a tu alrededor intenta cambiarte. Pero incluso con esos nuevos caminos, el matrimonio enfrentaba pruebas cada vez más duras. En 2019, una noticia inesperada sacudió a la familia. Chris fue diagnosticado con un alto riesgo genético de padecer Alzheimer. Durante la filmación del documental Limitless, los exámenes médicos revelaron una predisposición hereditaria que lo obligó a reconsiderar sus prioridades. Fue como un golpe de realidad, confesó Elsa en una entrevista posterior. De repente, todo lo que parecía importante dejó de serlo. Solo quería que estuviéramos juntos, como familia. Ese episodio marcó un antes y un después. Chris decidió alejarse temporalmente de la actuación para pasar más tiempo con su esposa y sus hijos. En apariencia, era el momento perfecto para reencontrarse, pero la convivencia constante trajo consigo viejas heridas. Elsa, acostumbrada a sostener la casa sola, se sintió invadida. Chris, en cambio, necesitaba redescubrir su papel fuera del trabajo. Nos dimos cuenta de que no sabíamos estar juntos sin la rutina de las despedidas, dijo Elsa años después. Éramos dos extraños que se amaban, pero no sabían comunicarse. Los amigos cercanos cuentan que, durante esos meses, Elsa se refugió en la escritura y la meditación, mientras Chris se obsesionaba con el entrenamiento físico, tratando de controlar su miedo al futuro. Algunos tabloides publicaron fotografías de ambos caminando por separado en la playa, sin mirarse ni tomarse de la mano. La prensa sensacionalista habló de ruptura inminente, pero ellos insistían en que solo estaban atravesando una fase de crecimiento personal. A veces necesitas perderte para reencontrarte, publicó Elsa en Instagram, acompañando sus palabras con una foto del mar al atardecer. A medida que pasaba el tiempo, su relación se volvió más madura, pero también más silenciosa. Las grandes declaraciones de amor en público desaparecieron y fueron sustituidas por mensajes breves y fotografías familiares. Sin embargo, algo cambió en su dinámica. Dejaron de pretender que eran una pareja perfecta. En lugar de negar los problemas, aprendieron a hablar de ellos abiertamente. En una entrevista conjunta en 2023, Elsa fue contundente. El amor no es siempre felicidad. Es también aceptar las partes oscuras, las dudas, los miedos. Si no puedes hablar de ellos, no puedes crecer. Chris, a su lado, asentía. Tuvimos que aprender a amarnos sin idealizarnos, a entender que no somos personajes de una película. Uno de los temas más delicados en su relación fue la educación de sus hijos. Elsa quería que crecieran lejos del foco mediático, con valores simples y una conexión profunda con la naturaleza. Chris, aunque de acuerdo, temía que su aislamiento en Byron Bay limitara las oportunidades de sus hijos. Esta diferencia generó nuevos roces, especialmente cuando India, su hija mayor,
comenzó a mostrar interés por la actuación. Elsa temía que repitiera los errores de su padre, mientras Chris se sentía orgulloso de su talento. Yo solo quiero que mis hijos sean felices, pero a veces no coincidimos en lo que eso significa, reconoció Chris. A nivel personal, Elsa comenzó a explorar una nueva faceta interior, la búsqueda del sentido más allá del éxito. Participó en retiros espirituales, estudió sobre sanación emocional y compartió reflexiones sobre el equilibrio femenino. Chris, al principio, lo veía como una excentricidad, pero con el tiempo entendió que era su manera de sanar. En una entrevista con Men's Health, dijo: Elsa me enseñó que la fuerza no está en controlar todo, sino en aceptar lo que no puedes cambiar. El matrimonio, tras tantas tormentas, parecía encontrar una nueva estabilidad basada en la autenticidad. Sin embargo, todavía había heridas sin cerrar. Elsa confesó en un programa español que hubo momentos en que pensó en marcharse definitivamente. No por falta de amor, sino por necesidad de respirar. A veces, el amor necesita espacio para no asfixiarse. Esas palabras causaron un revuelo mediático, pero también mostraron una madurez poco común, la de una pareja que, pese a todo, seguía eligiéndose cada día sin fingir perfección. El final de esta segunda etapa de su historia los encontró más humanos que nunca. Chris aprendió a priorizar lo esencial, su salud, su familia, su tiempo, mientras Elsa recuperó su voz y su independencia. Ya no somos los mismos que hace 10 años, dijo ella. Y eso está bien. Cambiar juntos es lo que nos ha salvado. Lo que en un principio parecía el ocaso de su amor, se transformó, poco a poco, en una nueva forma de entender la vida en pareja. Sin idealizaciones, sin máscaras, con la serenidad de quien ha atravesado la tormenta y aún se mantiene de pie. De la historia de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, nos lleva al punto más íntimo de su recorrido. El momento en que decidieron hablar sin máscaras, enfrentarse a sus propias sombras y aceptar que el amor, incluso entre dos estrellas de cine, solo sobrevive si es real. Detrás de las cámaras, los premios y los cuerpos perfectos, había dos personas que habían aprendido, a base de dolor, silencio y perdón, que la felicidad no se construye con apariencias, sino con vulnerabilidad y compromiso. Después de más de una década juntos, la pareja decidió alejarse casi por completo del foco mediático. Chris se tomó un descanso prolongado de Hollywood tras el impacto emocional de descubrir su predisposición genética al Alzheimer. Elsa, por su parte, limitó sus apariciones públicas y se dedicó a un ritmo de vida más contemplativo, entre el mar y el silencio. En entrevistas posteriores, ambos confesaron que fue durante ese retiro cuando finalmente pudieron verse el uno al otro, sin los filtros de la fama. Nos dimos cuenta de que habíamos vivido muchos años interpretando papeles, incluso en nuestra relación, dijo Chris en una conversación con Vanity Fair España. Yo era el protector, el héroe. Ella, la mujer fuerte que todo lo podía. Pero en realidad, los dos estábamos agotados. Elsa completó aquella reflexión en otra entrevista con él. La gente cree que las parejas felices no discuten, que no tienen miedo. Nosotros discutimos mucho, lloramos mucho, pero aprendimos a hacerlo desde el respeto. El amor no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de sobrevivir a ellos. Durante su retiro, la familia se refugió por completo en su casa de Byron Bay. Las redes sociales desaparecieron de su vida cotidiana, y los días se llenaron de rutinas simples. Desayunos frente al océano, largas caminatas por la playa y noches sin cámaras, sin maquillaje, sin guiones. Elsa retomó la escritura y comenzó a plasmar su experiencia en un diario personal. Chris se dedicó a la jardinería, a cocinar y a pasar tiempo con sus hijos. Fue una vida sencilla, pero profundamente transformadora. Volvimos a ser personas normales, escribió Elsa en su cuaderno. Y eso fue lo que nos salvó.
Sin embargo, ese proceso no fue inmediato. Durante los primeros meses, la convivencia constante trajo consigo tensiones acumuladas por años. Elsa se sentía emocionalmente saturada, y Chris, acostumbrado a la adrenalina de los rodajes, tenía dificultades para adaptarse a la calma. Hubo momentos de duda, incluso de distancia. Elsa confesó a una amiga que por un tiempo pensó que quizás su historia ya había cumplido su ciclo. Pero poco a poco, los silencios se transformaron en conversaciones y las discusiones en abrazos. Cuando lo vi llorar por primera vez, entendí que seguía siendo el mismo hombre del que me enamoré, dijo Elsa. No el actor, no el héroe, sino el ser humano que teme perderlo todo, igual que yo. Esa vulnerabilidad marcó el renacer de su relación. Chris, liberado de la exigencia de mantener una imagen perfecta, comenzó a mostrarse más auténtico, incluso con sus hijos. Elsa, por su parte, dejó de intentar ser la esposa ejemplar y aceptó que también tenía derecho a sentirse frágil. Juntos, redescubrieron lo que significaba realmente estar en pareja. A finales de 2022, durante un viaje familiar a España, decidieron renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia privada en la Costa Brava. No hubo fotógrafos ni invitados famosos, solo el mar, sus hijos y unas pocas palabras sinceras. Elsa lucía un vestido sencillo de lino, Chris descalzo sobre la arena. Al intercambiar votos, prometieron no perfección, sino presencia. No te prometo que no fallaré, le dijo él, pero sí que siempre volveré a ti. Y yo, respondió Elsa, prometo no dejar de elegirte, incluso cuando no te entienda. Esa renovación de votos se convirtió en un punto de inflexión. Al regresar a Australia, ambos sintieron que algo dentro de ellos había cambiado definitivamente. En lugar de buscar la felicidad en la estabilidad, comenzaron a disfrutar de la imperfección. Elsa lo resumió así: el amor maduro no es una emoción constante, es una decisión diaria. A partir de entonces, su relación se transformó también en una fuente de inspiración pública. En charlas, documentales y entrevistas, comenzaron a hablar abiertamente sobre los desafíos del matrimonio. No desde la idealización, sino desde la verdad. Chris afirmó en una ocasión: durante años fingimos ser la pareja perfecta, ahora preferimos ser una pareja real. Elsa complementó esa idea con una frase que se volvió viral en redes sociales: el amor no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de aprender a caminar al lado de alguien sin perderte tú misma. Su nueva etapa también estuvo marcada por un equilibrio entre sus carreras y su vida personal. Chris regresó al cine, pero con menos intensidad, eligiendo proyectos que le permitieran pasar más tiempo en casa. Elsa, por su parte, se convirtió en productora de documentales sobre sostenibilidad y empoderamiento femenino, recuperando así su independencia creativa. Ambos encontraron un propósito común: enseñar a sus hijos que la fama es efímera, pero el amor y la autenticidad son eternos. En uno de los momentos más emotivos de una entrevista conjunta en 2024, Elsa reveló que durante su crisis había escrito una carta que nunca se atrevió a entregarle a Chris. En ella le decía: si alguna vez te pierdes en el camino, vuelve a casa. Aquí estaré, no como la mujer perfecta, sino como quien recuerda por qué empezamos. Cuando el periodista le preguntó si finalmente se la había mostrado, ella sonrió y dijo: sí. Y fue el día en que volvimos a ser nosotros. Chris, emocionado, añadió: leí esa carta y entendí que no había nada más importante. La fama puede desaparecer mañana, pero si tengo a mi familia, tengo todo. A lo largo de los últimos años, los dos han insistido en un mensaje poderoso. La felicidad no es permanente, sino un trabajo diario. Elsa suele decir que el matrimonio no se trata de resistir, sino de evolucionar. Y eso, precisamente, es lo que han hecho. Su historia se convirtió en una metáfora de cómo el amor
incluso bajo el peso del mundo. Puede renacer cuando se alimenta de la verdad. En 2025, cuando celebraron 15 años de matrimonio, organizaron una pequeña reunión con amigos y familiares. Durante la velada, Chris tomó la palabra y miró a Elsa con una ternura que conmovió a todos. Si tuviera que volver a empezar, lo haría todo igual. Incluso los errores, porque me trajeron hasta ti. Elsa, con lágrimas en los ojos, respondió: Gracias por quedarte cuando era más fácil huir. Eso es amor. Hoy, su historia sigue siendo observada por millones, pero ya no buscan ser ejemplo de perfección. Han encontrado paz en la imperfección, belleza en la vulnerabilidad y esperanza en la sinceridad. En un mundo donde todo parece temporal, ellos eligieron permanecer. El periodista que los entrevistó por última vez concluyó con una frase que Elsa guardó en su corazón. El amor verdadero no es el que no cambia, sino el que aprende a hacerlo sin romperse. Así termina la historia de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, no con un final feliz de película, sino con algo mucho más real. Una promesa silenciosa de seguir caminando juntos, incluso cuando el camino no sea fácil, incluso cuando la vida los ponga a prueba otra vez. Una historia de amor que, más que contarse, se vive. Una historia de renuncia, de fe y de redención. Porque a veces, la verdad más profunda de un matrimonio no está en lo que se muestra al mundo, sino en lo que se dice en voz baja, cuando ya no queda nadie mirando.